¿Alguna vez has sentido que las personas te miran de una forma diferente, como si vieran algo especial en ti que no pueden explicar? Quizá te has preguntado qué es lo que proyectas, qué es eso que los demás perciben sin que tú siquiera digas una palabra. En realidad, hay algo en aquellos que han sido tocados por Dios, en quienes llevan su amor y su propósito en el corazón, que los hace destacar. Esa luz especial, ese sentido de paz y propósito, son marcas visibles de alguien que ha sido elegido. Pero, ¿qué es lo que realmente ven los demás? ¿Cómo pueden percibir esa presencia divina que llevas dentro? Ser uno de los elegidos no significa perfección, sino un cambio profundo que el Espíritu Santo obra en el corazón. Y es ese cambio el que el mundo nota. Es algo que emana desde el interior, una mezcla de paz, amor y seguridad en el propósito que Dios ha trazado para tu vida. Incluso en los momentos más difíciles, esa paz sigue ahí, esa fuerza que solo puede venir de un llamado mayor. En este video, vamos a desentrañar esas señales que hacen que los demás sepan que eres un elegido. Vamos a descubrir juntos cómo Dios, a través de tus actitudes, tus palabras y tu manera de ver la vida, impacta a quienes te rodean. Si alguna vez has sentido que tu vida tiene un propósito más allá de lo ordinario, acompáñanos. Este video es para ti, para recordarte que lo que llevas dentro tiene un poder que no pasa desapercibido. Hay algo especial en las personas que han sido tocadas por Dios. No es algo que se pueda explicar fácilmente, ni tampoco es algo que puedan ocultar. Es como un resplandor que emana desde lo profundo de su ser. Esta luz interior, esa paz y alegría genuinas, es una de las señales más evidentes de un elegido. La gente a su alrededor lo nota. Es algo que sienten y que les atrae, una presencia que va más allá de las palabras o de las apariencias. Este brillo no es superficial, no es solo una sonrisa o una buena actitud. Es una paz que irradia desde el corazón, un gozo que no depende de las circunstancias, sino de una conexión sincera con Dios. La Biblia dice en Mateo 5:14, «Ustedes son la luz del mundo». Aquellos que llevan a Dios en su corazón iluminan a quienes los rodean, y esta luz se convierte en un testimonio vivo de su amor y su gracia. La gente puede ver esta paz en los ojos de un elegido, en su sonrisa sincera y en su manera de enfrentar la vida. Esa luz interior no surge de perfección ni de una vida sin problemas. Al contrario, es algo que se fortalece en medio de las pruebas. Alguien que ha sido elegido por Dios no está libre de dificultades, pero su reacción frente a ellas es lo que los diferencia. Esta luz refleja la confianza de que Dios está al control, la certeza de que, pase lo que pase, su amor no falla. La gente percibe esa seguridad, esa fuerza interna, y se siente inspirada, atraída, quizás incluso intrigada. ¿De dónde viene esa paz en medio de la tormenta? La respuesta es clara. Viene de una fe sólida y una relación íntima con Dios. Esta luz también impacta a quienes están cerca, porque en un mundo donde tantas personas buscan sentido, paz y esperanza, alguien que irradia esta presencia divina se convierte en un punto de referencia. La gente se siente atraída hacia esa energía, hacia ese reflejo de Dios, porque es algo que todos anhelan, aunque no siempre puedan describirlo. Este brillo no solo habla de una vida conectada con Dios, sino de una vida llena de propósito y de una paz que solo Él puede ofrecer. Ser un elegido significa ser un canal de luz para el mundo, una presencia que trae paz y esperanza a quienes buscan respuestas. Así que, si te han dicho alguna vez que tienes algo especial, una luz que inspira o una paz que impacta, no lo tomes a la ligera. Esa es la evidencia de que Dios está contigo, de que eres un elegido y de que tu vida tiene un impacto que trasciende lo que las palabras pueden explicar. Una de las maneras más poderosas en las que los demás perciben que eres un elegido es a través de tu empatía y compasión. Esta sensibilidad hacia las necesidades y emociones de los demás no es algo que puedas fingir o imitar. Es una cualidad profunda y genuina que brota de un corazón transformado por Dios. Cuando eres elegido, llevas en ti el amor de Dios, un amor que no solo se experimenta internamente, sino que inevitablemente fluye hacia los demás en forma de empatía sincera y compasión activa. Las personas sienten esta compasión en ti de una manera que trasciende las palabras. Es una conexión que se percibe en cómo escuchas,
en la forma en que realmente te importa lo que están viviendo y en tu disposición a estar presente en sus momentos difíciles. No necesitas decir mucho para que los demás se sientan valorados. Tu presencia y tu atención son suficientes para hacerles sentir que son importantes y que su dolor no pasa desapercibido. En el 1 Juan 4:7-8 se nos dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta compasión es un reflejo del amor divino que Dios ha derramado en tu vida, y quienes te rodean lo sienten como algo único y auténtico. La empatía que muestra un elegido es una empatía que no discrimina ni elige a quién amar o apoyar. Es un amor que fluye libremente hacia todos, sin importar las circunstancias, sin juicios y sin reservas. Este tipo de compasión va más allá de una simple simpatía o buena disposición. Es una entrega total, una disposición sincera para hacer propio el dolor de los demás, caminar a su lado y ayudarles a encontrar esperanza, incluso cuando ellos mismos no la ven. Los demás sienten que pueden acercarse a ti sin temor a ser juzgados, porque tu empatía y compasión les brindan un espacio seguro, un lugar donde pueden abrirse con sinceridad y vulnerabilidad, sabiendo que serán recibidos con amor y comprensión. Además, la compasión de un elegido no se queda en palabras amables o en un simple deseo de ayudar. Se traduce en actos concretos. Es una compasión activa que busca aliviar el sufrimiento de los demás de manera tangible. Sabes que la compasión genuina implica estar presente, poner las manos a la obra y demostrar amor a través de acciones, no solo intenciones. Puedes sentir el dolor del prójimo como si fuera propio, y esa conexión te impulsa a actuar, a buscar maneras de ser útil y a ser un reflejo del amor de Dios en medio de la necesidad. Esta disposición para actuar y ser un apoyo hace que los demás se sientan verdaderamente amados, y para ellos, eso es una señal clara de que tu vida es guiada por algo más grande que tus propios deseos. La empatía y compasión de un elegido también se refleja en la paciencia y el respeto con el que tratas a los demás. Alguien tocado por Dios tiene una capacidad especial para esperar y escuchar, sin apresurarse a dar respuestas o soluciones, mostrando un respeto genuino por la experiencia y el proceso emocional de cada persona. Los demás perciben en ti una paz y una disposición que no intentan resolverlo todo de inmediato, sino que ofrecen apoyo y compañía sin presiones, confiando en que Dios está obrando en cada situación. Este tipo de paciencia es rara y especial, y quienes te rodean lo notan como un signo de un amor divino, uno que no exige ni busca reconocimiento, sino que simplemente acompaña y sostiene. Esta empatía y compasión que muestras no solo toca a los demás, sino que también los inspira. Al ver tu disposición a amar, a comprender y a caminar junto a quienes sufren, muchas personas sienten el deseo de imitar esa actitud, de mostrar el mismo amor hacia otros. Tu compasión se convierte en una fuente de luz en un mundo donde el egoísmo y la indiferencia muchas veces prevalecen. Para quienes están cerca de ti, esa actitud de amor sin condiciones es una prueba de que algo divino guía tu vida, de que has sido elegido para reflejar el amor de Dios de una manera especial y tangible. Así que, si alguna vez te han dicho que tu presencia transmite paz, que tus palabras consuelan o que tu apoyo en momentos difíciles es invaluable, no lo tomes a la ligera. Esa es la evidencia de un corazón transformado por Dios, de una compasión y empatía que vienen de Él. Tu amor y disposición a ayudar, a escuchar y a acompañar a otros son señales claras de que has sido elegido, de que llevas en ti la marca del amor de Dios y de que tu vida impacta a los demás en maneras que ni siquiera puedes imaginar. La siguiente manera en la que las demás personas pueden percibir que eres un elegido por Dios es por tu intuición aguda, esa capacidad de ver y percibir lo que otros pasan por alto. Esta intuición no es solo una habilidad humana, es un don espiritual que se desarrolla a través de una relación cercana con Dios y una sensibilidad especial al Espíritu Santo. Aquellos que están cerca de ti pueden notar que tienes una percepción distinta, un sentido profundo para captar las situaciones y las personas, incluso sin que se diga una sola palabra. Es como si pudieras leer entre líneas, intuir las emociones de los demás y comprender los matices de cada situación.
Esta intuición no es algo que se exhibe o se usa para impresionar, sino que es un sentido natural que fluye del corazón de alguien conectado a Dios. Es una percepción que no busca llamar la atención, sino servir y guiar. La gente percibe esta agudeza en ti, esa habilidad de captar las emociones o necesidades de quienes te rodean, y muchas veces se sienten sorprendidos y agradecidos por esa comprensión que muestras. En 1 Corintios 2:15 se nos dice: el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esta intuición es precisamente una manifestación de esa sensibilidad espiritual que Dios ha puesto en los elegidos, una capacidad para ver lo que es real y verdadero más allá de lo que se presenta en la superficie. Las personas pueden notar que tienes una intuición que va más allá de lo racional o evidente, y esta percepción hace que se sientan entendidas y valoradas. Cuando alguien se siente incomprendido o perdido, tus palabras o simplemente tu presencia pueden traerles paz y claridad, porque saben que no necesitas explicaciones extensas para comprender su situación. Es como si tu intuición te permitiera ver directamente en el corazón de los demás, entender sus luchas y ofrecer un consejo o un apoyo que realmente les impacte. Esta capacidad de ver lo invisible y de captar los detalles que otros pasan por alto crea un ambiente de confianza y seguridad, porque quienes están cerca de ti saben que tu comprensión es genuina. Esta intuición aguda también te permite discernir las intenciones y las verdaderas motivaciones de las personas. No es que juzgues o critiques a quienes te rodean, sino que puedes ver más allá de las palabras y de las apariencias, captando cuando algo no está en armonía con la verdad. Esto te ayuda a protegerte y a proteger a quienes amas, discerniendo cuando algo puede traer daño o confusión. Esta capacidad de discernimiento es un don que Dios usa para guiarte y mantenerte en el camino correcto, evitando las trampas que podrían desviar tu propósito. La intuición se convierte en una brújula espiritual, una guía que te mantiene alineado con la voluntad de Dios. Para los demás, esta intuición tuya puede ser una fuente de dirección y consuelo. Cuando alguien necesita orientación o consejo, es probable que te busquen, sabiendo que tu intuición no solo se basa en la lógica, sino en una conexión profunda con Dios. Saben que tu consejo es guiado por una sabiduría que viene de una comprensión espiritual, de una sensibilidad especial que permite ver la situación desde una perspectiva diferente. Muchos sienten que tus palabras les ayudan a ver sus propios problemas desde un ángulo nuevo, y eso los inspira y los llena de esperanza. Sin embargo, esta intuición también viene con la responsabilidad de usarla con amor y cuidado. Un elegido de Dios entiende que esta percepción no es para ser utilizada con orgullo, sino con humildad y compasión. Sabe que cada revelación que recibe es una oportunidad para servir, para guiar y para amar a los demás de la manera que Dios lo haría. Esta intuición aguda no se convierte en una barrera que separe o que juzgue a otros, sino en un puente de comprensión y apoyo. Las personas sienten que pueden confiar en ti, no solo porque percibes sus necesidades, sino porque eres capaz de responder a ellas con amor y sin prejuicios. En última instancia, la intuición de un elegido es una muestra del amor y la sabiduría de Dios trabajando a través de él. Los demás pueden ver en esta intuición un reflejo de alguien que ha sido tocado y guiado por el Espíritu Santo. Esta capacidad de captar lo invisible, de intuir lo que realmente importa, es una señal clara de que has sido elegido para ser luz y guía en la vida de los demás. Esa percepción aguda no es algo que tengas por ti mismo, sino que es una bendición que Dios ha puesto en tu vida para que seas un canal de su amor, su paz y su dirección para quienes te rodean. Cuando alguien ha sido elegido por Dios, hay algo en su vida que atrae a personas con un sentido espiritual similar. Esta atracción no es casualidad, sino una señal de que Dios ha puesto en esa persona una luz que resuena con otros que también buscan un propósito más profundo. Las personas espiritualmente despiertas, aquellas que viven con una conexión sincera con lo divino, se sienten atraídas hacia alguien que refleja esa misma búsqueda y compromiso. Es como si sus almas, guiadas por Dios, reconocieran en ti un espacio seguro para compartir su fe, sus dudas y sus experiencias. La gente se siente cómoda y en paz contigo
porque sabe que te importa más lo espiritual que lo material. Aquellos que también están en un camino de fe y transformación reconocen en ti una autenticidad que resuena con sus propios anhelos y descubrimientos. Al compartir contigo, encuentran a alguien que no solo los escucha, sino que entiende, porque has recorrido caminos similares, has enfrentado dudas y desafíos y has sentido también la presencia de Dios en lo profundo de tu vida. En Proverbios 27:17 se nos recuerda: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Estas personas espiritualmente despiertas encuentran en ti a alguien que, con humildad y empatía, ayuda a afinar su propia fe y a recordar lo esencial. Este tipo de conexión es especial porque trasciende las palabras y los consejos superficiales. No es simplemente una amistad basada en intereses o experiencias similares, sino una comunión de espíritus que buscan la verdad y el propósito de Dios. Alguien que ha sido elegido, con un corazón transformado por Dios, se convierte en un punto de referencia, en una inspiración y en un recordatorio constante de que vivir una vida conectada a lo divino es posible. Las personas que también han despertado espiritualmente encuentran en ti a alguien que entiende la importancia de los momentos de silencio, de oración, de gratitud y de las pequeñas señales que Dios envía en el día a día. Los demás se sienten atraídos hacia ti porque perciben que en tu presencia hay algo sagrado, algo que va más allá de las palabras. Eres como un imán que atrae a aquellos que buscan crecer en su fe y en su conocimiento de Dios. Esta conexión se vuelve un espacio de crecimiento mutuo, donde ambos pueden compartir sus descubrimientos, sus dudas y sus aprendizajes, sabiendo que son entendidos y respetados. La gente espiritualmente despierta no solo busca respuestas, sino un espacio de apoyo y de honestidad. Y tú, con tu humildad y amor, te conviertes en alguien en quien pueden confiar. Es un intercambio de fe y experiencias que fortalece a ambos, ayudándolos a mantenerse firmes y enfocados en su caminar espiritual. Además, esta atracción hacia personas espiritualmente despiertas te desafía a seguir creciendo y a mantenerte firme en tu relación con Dios. Al ver que otros te buscan y confían en ti para conversar sobre su propia espiritualidad, te das cuenta de la responsabilidad y la bendición que tienes. Sabes que no puedes dar lo que no tienes, y esto te impulsa a seguir buscando a Dios, a renovar tu fe y a mantener una vida alineada con sus enseñanzas. Esta conexión se convierte en un recordatorio de que no estás solo en tu búsqueda y de que Dios usa a otros para fortalecer tu camino, al igual que te usa a ti para fortalecer el camino de ellos. Para las personas que se acercan a ti, esta conexión es una fuente de inspiración. Ellos ven en ti un reflejo de la paz y la alegría que buscan, y esto los anima a profundizar en su relación con Dios, a vivir con más autenticidad y a poner en práctica su fe en lo cotidiano. Esta atracción espiritual es una de las maneras en las que Dios obra a través de ti, mostrando su luz a quienes también anhelan conocerla. Ser elegido significa ser un canal de esa luz, alguien que, con su vida y su forma de ser, invita a los demás a descubrir o a fortalecer su propia conexión con Dios. En última instancia, esta atracción hacia personas espiritualmente despiertas es una señal clara de que tu vida refleja algo más grande. No es simplemente una cuestión de simpatía o de intereses comunes. Es la presencia de Dios en ti la que atrae a otros. Es esa paz, esa fe inquebrantable y ese amor genuino por el propósito divino lo que hace que los demás quieran estar cerca de ti, aprender de ti y caminar contigo en esta jornada espiritual. Las personas que te rodean pueden percibir que tu vida está rodeada de coincidencias significativas, de momentos donde todo parece alinearse de una manera que va más allá de lo casual. Estas sincronicidades, esas coincidencias que aparecen una y otra vez en tu camino, son una señal clara de que Dios está obrando en tu vida de una forma especial. Para aquellos que te observan, estas señales no pasan desapercibidas. Ven en ellas una evidencia de que hay un propósito divino guiando tus pasos, que tienes un destino particular y que Dios está orquestando detalles en tu vida para llevarte hacia donde necesitas estar. Cuando eres un elegido, las sincronicidades no son solo casualidades, sino mensajes y confirmaciones divinas. Quizás llegas justo a tiempo para encontrarte con alguien que necesitaba apoyo,
O tal vez te encuentras con recursos y oportunidades en momentos críticos sin haberlos planeado. Estas experiencias generan en los demás la sensación de que hay algo más grande moviendo los hilos de tu vida. No es extraño que quienes te rodean vean en ti una especie de suerte o protección especial, porque notan que incluso en los momentos de dificultad parece haber una fuerza mayor que te guía, te sostiene y te muestra el camino a seguir. Para quienes son testigos de estas coincidencias significativas, tu vida refleja una conexión profunda con Dios, una sincronía con su plan. La gente nota que estás en el lugar correcto, en el momento adecuado, y eso los inspira a reflexionar sobre sus propias vidas. Ven en ti una vida alineada con algo más elevado, con un propósito que no depende solo de tus decisiones, sino de una guía divina que parece estar presente en cada detalle. En Proverbios 16:9 se nos dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo se hace evidente en la vida de alguien elegido por Dios, y quienes están cerca pueden ver cómo, una y otra vez, los pasos que das parecen dirigidos con una precisión que no es casualidad. Estas señales y sincronicidades también fortalecen la confianza de los demás en ti, porque ven en tu vida una paz y una fe que solo pueden venir de alguien que se siente guiado y respaldado por Dios. Cuando compartes estas experiencias, o cuando los demás notan los patrones en tu vida, ellos mismos comienzan a buscar esas señales en su propio camino, inspirados por el ejemplo que ven en ti. Tus vivencias no son solo testimonio de la presencia de Dios, sino también una invitación para que otros busquen esa misma conexión y empiecen a ver la mano de Dios en sus propios momentos de casualidad. Además, estas sincronicidades te ayudan a tomar decisiones con confianza y a enfrentar la vida con una paz interior que los demás perciben. Al saber que Dios está alineando los momentos, las oportunidades y las personas en tu vida, puedes caminar con fe, incluso cuando el camino no está claro. Esta certeza se refleja en tu manera de vivir, y los demás ven en ti a alguien que no se deja llevar por el miedo o la incertidumbre. Sienten que, de alguna forma, eres capaz de fluir con las circunstancias, confiando en que cada experiencia y cada coincidencia es parte de un plan mayor. Esta confianza en la guía de Dios da testimonio de una fe sólida y de una conexión real con Él, algo que muchos buscan, pero pocos encuentran con esa claridad. Las personas también ven en estas señales una validación de tu propósito. Al ver cómo tu vida está llena de estos momentos de alineación, entienden que tu camino tiene un propósito mayor. Para ellos, estas sincronicidades son como un sello divino, una confirmación de que lo que haces tiene un significado especial y que no es un simple camino personal, sino una misión que Dios ha trazado para ti. En Romanos 8:28 leemos: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Para quienes te rodean, estos momentos de coincidencia y señales son una manifestación de esta promesa, una muestra de que Dios realmente está utilizando cada aspecto de tu vida para un bien mayor. En última instancia, estas sincronicidades no solo reafirman tu fe, sino que también fortalecen la fe de quienes te rodean. Cuando los demás son testigos de esta alineación en tu vida, de las casualidades que se vuelven tan evidentes, ellos mismos empiezan a abrirse a la posibilidad de que Dios también esté obrando en sus propios caminos. Tu vida se convierte en un recordatorio de que Dios está activo, que Él guía y que su propósito se cumple en el tiempo perfecto. Estas coincidencias significativas no solo son un regalo para ti, sino un testimonio vivo para los demás, mostrándoles que la vida tiene un propósito divino y que Dios está presente en cada detalle. Una de las señales más profundas y conmovedoras que las personas perciben en alguien elegido por Dios es su capacidad para sanar y ofrecer consuelo. No se trata solo de palabras amables o gestos de cortesía, sino de una presencia que transmite paz, una especie de refugio donde quienes sufren pueden encontrar alivio y descanso. Este don de sanación y ayuda es una manifestación clara de la compasión de Dios obrando a través de su elegido, y quienes están cerca pueden sentirlo, aunque no siempre puedan explicarlo. La gente percibe en ti una presencia que alivia el dolor, una calidez que los hace sentir comprendidos y acompañados.
En momentos de dificultad, tus palabras tienen el poder de calmar sus pensamientos, de traer claridad a sus dudas y de recordarle a sus corazones que no están solos. Es como si tus palabras y gestos llevaran consigo un toque divino, un toque que no proviene de tu propia fuerza, sino de algo mucho más grande que habita en ti. En 2 Corintios 1, versículos 3 a 4, se nos recuerda que Dios es el Padre de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados, podamos también consolar a otros. Los demás pueden ver este versículo hecho realidad en ti, pues encuentran en tu presencia el consuelo y la paz que solo Dios puede ofrecer a través de alguien que se ha rendido a su amor. Esta capacidad de sanar y ayudar no se limita a lo que dices. Muchas veces es tu sola presencia la que trae consuelo. Cuando alguien se encuentra en un momento de sufrimiento, de pérdida o de confusión, el simple hecho de tenerte cerca es suficiente para que sientan un alivio profundo. Tu presencia transmite una paz que va más allá de las palabras, una especie de calma que envuelve a quienes están a tu alrededor. Esta paz refleja la presencia de Dios en ti, y aquellos que están cerca pueden sentirla como un abrazo silencioso que les dice que, aunque la vida sea difícil, hay esperanza, hay amor y hay alguien que los entiende. Para muchos, esta capacidad tuya de sanar es un misterio, algo que no pueden explicar, pero que sienten de manera palpable. En un mundo lleno de prisa y estrés, tu capacidad para detenerte, para escuchar con el corazón y para ofrecer apoyo sin condiciones es un bálsamo que toca las almas de quienes te rodean. La gente nota que no estás allí para imponer tu opinión o dar respuestas fáciles, sino para acompañarlos en su dolor, para caminar con ellos en silencio si es necesario, y para ofrecer una presencia que les permita respirar con tranquilidad. Alguien que ha sido elegido tiene un corazón compasivo que se muestra en sus acciones, y quienes te rodean perciben esa autenticidad y esa disposición a estar ahí sin esperar nada a cambio. Esta capacidad de sanar y ayudar también te convierte en un instrumento de esperanza. Para quienes han perdido la fe o se sienten abrumados por el dolor, tu vida se convierte en un testimonio de la bondad de Dios. Una prueba de que hay personas en el mundo que están dispuestas a llevar consuelo, a extender la mano y a mostrar el amor incondicional que Dios nos ofrece. Tu vida refleja la compasión y la misericordia de Dios, y quienes experimentan tu ayuda sienten que están viendo un reflejo de su amor. La sanación que brindas no solo alivia el sufrimiento físico o emocional, también abre una puerta para que otros vean la posibilidad de un amor divino que nunca falla. En tu capacidad para sanar y ayudar, las personas también encuentran una paz profunda que trasciende el momento. No es solo el alivio temporal de una palabra o un gesto, sino una sanación que toca su espíritu y les permite ver su situación desde una perspectiva renovada. Alguien que ha sido elegido tiene el don de recordarles a los demás que la vida tiene un propósito mayor, que el dolor es temporal y que, aún en medio de la dificultad, Dios está presente. Este tipo de sanación no se limita al aquí y ahora. Es un bálsamo que les da fuerza para seguir adelante y para enfrentar sus pruebas con una nueva esperanza. Para los demás, esta capacidad de sanar es una señal clara de que Dios te ha elegido para ser un canal de su amor y su paz. No es algo que puedes lograr por tus propias fuerzas, sino una muestra de que Dios ha puesto en ti un corazón compasivo, uno que se duele con el dolor ajeno y se alegra con la paz que ofrece a los demás. Este don de consuelo y sanación es algo que los demás perciben y valoran, porque saben que no es algo común ni sencillo. Es una habilidad especial que solo alguien con una conexión profunda con Dios puede tener. Ser alguien que puede sanar y ayudar no es solo un papel que desempeñas, sino una misión que Dios ha puesto en tu vida. Aquellos que te rodean pueden ver esa luz de paz y sanación en ti, y aunque a veces no puedan expresarlo en palabras, saben que hay algo especial en tu presencia, algo que los acerca a Dios. Esta capacidad de consolar a los demás y de ofrecerles sanación es un recordatorio de que has sido elegido para ser un reflejo del amor de Dios en el mundo, un canal de su compasión y una fuente de esperanza para quienes están buscando una razón para creer nuevamente. La siguiente señal por la que la gente te percibe como alguien elegido por Dios
es por la resonancia con la verdad que emanan tus palabras. No se trata solo de decir lo correcto o de hablar con sabiduría humana. Es una conexión con la verdad divina que toca los corazones de quienes escuchan. Cuando hablas, las personas sienten que tus palabras llevan algo más, una profundidad que les permite ver más allá de lo superficial y que resuena con una verdad universal. Esa conexión con lo verdadero no solo llama su atención, sino que penetra sus corazones, ayudándoles a ver y a entender cosas que tal vez habían pasado por alto. Este tipo de verdad no viene de conocimientos o ideas personales, sino de una experiencia profunda y sincera con Dios. Las palabras de alguien elegido no buscan impresionar ni convencer, buscan conectar, sanar y despertar el espíritu de quienes escuchan. Hay una autenticidad y una sinceridad en tu voz que no puede ser fingida, y eso es lo que hace que los demás confíen en lo que dices. En Mateo 5:37, Jesús nos dice: «Sea pues vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede». Este versículo nos recuerda la importancia de hablar con sinceridad y claridad, y quienes te escuchan pueden ver en ti esa transparencia y esa conexión genuina con la verdad. Las personas que están cerca de ti sienten que tus palabras llevan luz a sus propias vidas, ayudándoles a ver aspectos de sí mismos y de sus circunstancias que quizás no habían comprendido del todo. No es que tus palabras sean necesariamente complejas o difíciles de entender. Al contrario, la claridad y simplicidad con la que hablas permite que la verdad se haga evidente de una manera que resuena profundamente en el corazón. Tus palabras son como un espejo que refleja la verdad que Dios ha puesto en sus vidas, y eso les permite conectar con lo divino, experimentar paz y encontrar dirección en medio de sus propias confusiones. Esta resonancia con la verdad también despierta en los demás una confianza en ti, porque saben que lo que dices no busca manipular ni ganar nada a cambio. Sienten que hablas desde un lugar de amor y autenticidad, y eso hace que quieran abrir sus corazones y sus pensamientos contigo. Tus palabras crean un espacio donde se sienten seguros para cuestionar, para explorar sus propias dudas y para buscar una perspectiva más elevada. La verdad que compartes es un reflejo de tu relación con Dios, de tu compromiso con vivir de acuerdo a su voluntad y de tu deseo de compartir ese amor con los demás. Además, tus palabras tienen el poder de sanar y de liberar a quienes escuchan. Para muchos, escuchar la verdad es un proceso liberador. Es como si, al escucharte, los demás pudieran soltar cargas y encontrar respuestas que han estado buscando. La verdad que compartes no es solo información, sino una invitación a vivir una vida con propósito y a dejar atrás las mentiras y temores que los atan. En Juan 8:32 Jesús dice: «Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». Esta libertad es precisamente lo que los demás experimentan al escucharte. Una sensación de paz, de claridad y de una nueva perspectiva que les permite vivir con más autenticidad y menos miedo. La resonancia con la verdad que emana de tus palabras también inspira a los demás a buscar su propia conexión con Dios. Al ver la sinceridad y la paz que muestras, sienten el deseo de conocer esa misma verdad y de vivir con la misma convicción. Tu vida se convierte en un testimonio de lo que significa estar alineado con la verdad de Dios, de lo que significa vivir con un propósito y una integridad que no cambian con las circunstancias. Para ellos, eres un recordatorio de que la verdad existe, que es accesible y que, cuando la encontramos, nos transforma. Esta conexión con la verdad también se convierte en una responsabilidad. Quienes son elegidos y tienen esta resonancia con la verdad son llamados a usar sus palabras con cuidado y compasión, porque saben que la verdad puede confrontar y desafiar, pero también puede sanar y consolar. Un elegido de Dios entiende que la verdad es una herramienta poderosa que debe ser compartida con humildad, sin imposición, sino con un espíritu de servicio y amor. Esta actitud permite que los demás se sientan atraídos hacia la verdad, en lugar de sentirse juzgados o rechazados por ella. En última instancia, esta resonancia con la verdad es una manifestación de la presencia de Dios en tu vida. Para quienes te escuchan, tus palabras no son solo un consejo o una opinión, sino una fuente de inspiración y guía que les ayuda a encontrar respuestas en su propio camino. Las personas sienten que, al escucharte,
están tocando algo sagrado, algo que los acerca a Dios y les permite ver su amor y su propósito en sus vidas. Esta es la marca de alguien elegido, ser un canal de la verdad de Dios, una voz de claridad en medio de la confusión y un reflejo de la paz y el amor que solo su verdad puede ofrecer. Una de las señales más hermosas y profundas de alguien elegido por Dios es su capacidad para inspirar a otros a despertar, a buscar un propósito mayor y a explorar su propia espiritualidad. No es algo que se logre con palabras vacías o grandes discursos. Es algo que brota de la manera en que vives, de tus actos sinceros y de la paz que irradias. Tu vida misma se convierte en un testimonio de lo que significa vivir con propósito y con una conexión genuina con Dios. Y los demás, al observarte, sienten el deseo de descubrir algo similar en sus propias vidas. Las personas que te rodean ven en ti una serenidad y una dirección que parecen trascender las preocupaciones del día a día. No importa si estás atravesando un momento difícil o un tiempo de alegría. Tu manera de vivir transmite una seguridad en algo más grande, en un propósito que no se tambalea con las circunstancias. Los demás sienten que tu vida tiene una claridad que rara vez encuentran, una conexión con lo divino que los intriga y los inspira a preguntarse si también podrían vivir de esa manera. En Mateo 5:16 Jesús dice: «Dejen que su luz brille delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos». Al vivir con una luz que no puede esconderse, esa luz invita a los demás a descubrir su propia fe y a buscar la presencia de Dios en sus vidas. Tu vida se convierte en una especie de espejo donde los demás pueden ver lo que es posible. Al observar tu paz, tu resiliencia y la manera en que enfrentas la vida, ellos mismos se ven reflejados y se preguntan: ¿y si también yo puedo vivir con esa paz? ¿Y si también puedo encontrar un propósito mayor? Es como si tus actos les despertaran un anhelo que ya estaba en su interior, pero que no habían escuchado o reconocido plenamente. Al verte, sienten un llamado silencioso a ir más allá de lo superficial, a profundizar en lo que realmente importa y a explorar una conexión con Dios que les dé sentido a sus días. La inspiración que ofreces no es solo espiritual, también es una invitación a vivir con autenticidad, a buscar una vida que refleje los valores que predican. Los demás ven en ti a alguien que no solo habla de fe, sino que la encarna en sus actos, que muestra amor sin condiciones, que perdona y que vive con humildad. Esto les recuerda que la espiritualidad no es algo inalcanzable o reservado para unos pocos, sino algo accesible y real, algo que puede llenar su vida de propósito y dirección. Ven en ti a alguien que no es perfecto, pero que busca vivir con integridad, y eso los inspira a hacer lo mismo, a buscar una conexión sincera con Dios sin importar en qué etapa de la vida se encuentren. Este despertar que inspiras en los demás es también una invitación a vivir con más compasión y empatía. Al observar tu vida, los demás ven cómo tratas a quienes te rodean, cómo ofreces tu apoyo y cómo estás dispuesto a escuchar y a acompañar sin juicio. Ellos sienten que hay algo diferente en tu manera de ver el mundo, algo que les muestra un camino de amor y respeto hacia los demás, y eso les impulsa a revisar su propia manera de actuar, a preguntarse si también pueden vivir con más amor y menos egoísmo. En última instancia, tu vida se convierte en un recordatorio de que cada persona tiene un propósito especial, una misión que va más allá de las preocupaciones materiales o de los logros superficiales. Al ver en ti a alguien que ha sido tocado por Dios, los demás se sienten llamados a preguntarse cuál es su propio propósito, a buscar en su interior las respuestas que les permitan vivir con más autenticidad y plenitud. En Efesios 2:10 se nos recuerda: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al ver que vives alineado con este propósito, otros se sienten inspirados a buscar también ese camino que Dios ha preparado para ellos. No necesitas predicar o imponer tus creencias para inspirar este despertar. Tu vida misma es el mensaje. Los demás pueden ver que has encontrado algo que les falta, algo que llena tu vida de un sentido profundo, y eso los lleva a desear lo mismo. Ellos sienten que, si tú has encontrado paz y propósito, ellos también pueden hacerlo, y esto les da esperanza,
Les recuerda que sus vidas también pueden ser llenas de sentido y de una conexión con algo mucho más grande que ellos mismos. Así, como elegido, inspiras a otros a despertar a su propio viaje espiritual, a explorar la fe, la paz y el amor que Dios ofrece. Tus acciones y tu forma de vivir son una invitación abierta para que los demás encuentren en sí mismos esa luz, ese llamado a una vida llena de propósito y a una conexión genuina con lo divino. Y eso, para quienes te observan, es uno de los mayores regalos que alguien puede ofrecer, una inspiración auténtica para vivir una vida de verdad, de paz y de amor, en sintonía con Dios y con los valores que dan sentido a la existencia. Ser un elegido por Dios no es solo un título, es una forma de vivir que impacta y transforma a quienes te rodean. Cada señal que los demás perciben en ti, tu luz interior, tu compasión, tu capacidad de inspirar y de despertar, son reflejos de la presencia de Dios en tu vida. Estas características no solo te definen, sino que también llevan un mensaje profundo de amor, esperanza y propósito. Ser elegido significa ser un canal de la verdad divina, un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros, y una fuente de inspiración que muestra a otros que también pueden encontrar su propio llamado en la fe. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a darle like a este video y a compartirlo con alguien que también necesita descubrir o redescubrir su propósito en Dios. Suscríbete al canal para recibir más contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y a vivir de manera auténtica y conectada con lo divino. Y en los comentarios, comparte alguna experiencia en la que hayas sentido que Dios te estaba guiando. Nos encantaría escuchar cómo su mano ha tocado tu vida. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga en cada paso de tu camino.